Profesor Eduardo. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan en este primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. Profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y áreas afines, así como a los sectores educativo, empresarial, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y todo público en general. A cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma, por supuesto, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. Johan Hari decía que la sobriedad no es el objetivo final del tratamiento de las adicciones, sino el punto de partida para una vida con propósito y significado. A continuación, me es muy grato presentar al doctor Cristian Solano Melo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien destaca entre su desarrollo profesional por ser psicólogo, docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Segunda especialidad en terapia cognitivo-conductual, formaciones en institutos de psicoterapia cognitivo-conductual en IPETEC, Promotec e IPSICOC. Experto en terapias conductuales de tercera generación, la Universidad de Almería, España. Expresidente del Comité de Adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú. Docente en la Maestría en Adicciones y Conductas Adictivas de la PUCP. Premio Nacional en la especialidad de Adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú. Ha hecho pasantías internacionales en el tratamiento de adolescentes antisociales y el consumo de drogas en Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Tiene experiencia en el diseño de programas de prevención y tratamiento en adicciones. Es consultor en la temática de adicciones y criminalidad. Y también tiene experiencia laboral en el tratamiento de adolescentes infractores y en gestión de la Dirección de Servicios de Centros Juveniles. Tiene una maestría, es maestro en la maestría de gestión de riesgo y seguridad ciudadana para la Universidad de San Marcos y tiene un diplomado en psicología forense. Es también psicólogo con experiencia en comunidades terapéuticas. Por lo antes mencionado y esta amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia Adicción a las nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Doctor Cristian Solano Melo, el espacio es suyo. Gracias por la presentación. Tengan todos buenos días. Muy contento por esta invitación. Un saludo a los colegas, profesionales y en general, ¿no? A todos los que trabajamos en el área amplia de las conductas adictivas. Bueno, me han hoy día pedido trabajar un tema importante que implica la adicción a las nuevas tecnologías y tratamientos. Este es un tema importante, actual, relevante, así que hagamos un poco el tema de manera didáctica, académica y simplemente con el tiempo adecuado para luego algunas preguntas en el trabajo y la presentación. Yo llevo en este tema ya más o menos 20 años. Como saben ustedes, ya hace, creo yo, 15 años empezaron a aparecer los primeros casos en adicciones comportamentales. En esta última década hay todo un auge, ¿no? En lo que son las adicciones a las nuevas tecnologías. Bueno, a ver, entonces empiezo con el tema, por favor, y adelante con las preguntas en su momento respectivo. Es importante revisar la historia de las adicciones y encontrar quizás ese amplio campo, ¿no? De cómo empieza a estudiarse el ámbito de las conductas adictivas en general, ¿no? Como todos sabemos, hay una historia importante en adicciones químicas a drogas, pero en ese devenir histórico se encuentra, por ejemplo, que existe mucha evidencia que ya miren ustedes, años 80, se empieza a trabajar la temática de una adicción comportamental al respecto con estudios importantes, ¿no? Que la, por ejemplo, aquí el significado de la adicción y la excesiva apetencia, ¿no? La aparición de adicciones, repito, de corte psicológico, que fue todo un tema de revisión importante en la investigación. Y esto entonces da pie al inicio de las primeras investigaciones en este ámbito.
para quizás encontrar la problemática en su real complejidad. Y en ese campo se entiende, por ejemplo, la importancia del estudio, ¿no? A partir de evidencia, investigación y metaanálisis, que fue el punto de partida para esto. Bien. Entonces, en la revisión clínica se encuentra, por ejemplo, cómo quizás los manuales clínicos de adicciones empiezan a plantear, ¿no? La importancia del estudio en drogas, tomando en cuenta quizás lo que implica los manuales de clasificación de enfermedades, como el CIE y el DSM, ¿no? Que explican la problemática en una mejor comprensión de qué sucede, repito, en la comprensión de una adicción. Y bueno, entra entonces en relieve la implicancia de estudiar la adicción en su más complejidad. Por ejemplo, ya no solamente respecto a drogas, sino también pensar quizás que hay comportamientos, conductas desde la mirada de la psicología. Y se empieza a preguntar quizás, ¿existirá una adicción psicológica sin la presencia de drogas, de químicos? Y bueno, ya se empieza entonces a ver esto en los manuales de clasificación a partir del DSM-3 y 4. Y en el 5 hay un punto de que era importante, donde ya empieza a aparecer quizás en esa clasificación, por ejemplo, la adicción comportamental más frecuente en prevalencia, como es el juego patológico, el cual nos plantea ya entender que la conducta adictiva es más allá de solamente un químico. Entonces, empieza a aparecer más investigación, más evidencia de data, para quizás pensar que, así como el juego patológico, los videojuegos y una ola importante de otras adicciones, que son motivo de investigación hoy en día. Y en ese auge de la tecnología, en esta era de la información, con mucho más acápite, con mucha mayor importancia. Entonces, se genera un amplio campo de estudio por parte de los médicos, médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas en general en la comunidad científica. Ahora, ya se encuentran estudios entonces que nos plantean quizás entender qué entendemos por una adicción comportamental, psicológica al respecto. Y bueno, vamos a encontrar una lista de clasificaciones. Hay investigación importante, mucha literatura anglosajona al respecto y también otros países. Y aquí he podido traer un par de ideas básicas para el contexto de la adicción comportamental. Se plantea, por ejemplo, como sabemos, que existe la ausencia de consumo de drogas, aunque quizás habrán usuarios que sí, bueno, además de una adicción comportamental, se asocia en este caso al uso de alguna sustancia psicoactiva. Pero la terminología es muy frecuente. Vamos a encontrar semejanzas y diferencias en relación a una adicción química. Por ejemplo, la famosa pérdida de autocontrol, la incapacidad quizás de poder parar esta conducta o tenerla. También se ve de alguna forma quizás en la aplicación del comportamiento a partir de responder preguntas básicas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia pasa esta conducta? ¿Qué implicancias tiene? Encontramos interferencias y en general el amplio campo de estudio. Y posiblemente se estudian variables actuales, por ejemplo, la famosa variable impulsividad. Es quizás la impulsividad una variable, diríamos, opuesta al autocontrol. De alguna manera, cuando uno hace un estudio técnico en adicciones, encontramos que el autocontrol es el elemento básico para una regulación de comportamiento y emociones. Y la impulsividad sería un poco el antónimo, ¿no? Cuando quizás actuamos sin pensar, sin medir ninguna consecuencia. Y en esa revisión histórica se encuentra, por ejemplo, miren aquí, una lista amplia de términos cuando hablamos de una adicción comportamental. Es decir, hacemos una revisión en base, por ejemplo, de datos y vamos a encontrar quizás terminología al respecto. Adicciones comportamentales, adicciones conductuales, adicciones sin sustancias, adicciones psicológicas, sociales, no químicas, etc. No va a encontrarse todavía un consenso único en la terminología. Lo que sí se queda claro es que la conducta podría generar una adicción. Y ahí viene una pregunta importante, ¿no?
¿Qué conductas serían más cercanas a ser una adicción o cuál es la probabilidad para que una persona cualquiera pase de un hábito a un comportamiento problemático? Entonces, en esa búsqueda se encuentran datos importantes que nos plantean quizás entender la problemática de una adicción más allá de un químico o de una droga. Y bueno, la tecnología, esta era, repito, de la información, viene, ¿no? A acoplarse y obviamente a incrementar la probabilidad de que muchas personas en el uso de la tecnología empiecen a hacer conductas de riesgo y algunos, lamentablemente, ya van a ir avanzando hacia una adicción. Entonces, si hacemos una revisión académica, encontramos autores que han revisado mucha información respecto a la base teórica de lo que es una adicción comportamental. Y posiblemente Mark Griffiths es uno de los autores más importantes, ¿no? Que ha generado ahí reportes, revisiones de cómo entender la adicción comportamental y ver quizás las semejanzas, diferencias respecto a las drogas. Y aquí se ven, por ejemplo, 6 términos clásicos que Griffith menciona en sus libros, publicaciones, para entender quizás la adicción comportamental, ¿no? Por ejemplo, el término saliencia, cuando el usuario, la persona, está con el pensamiento hacia la conducta en sí. Cobra una relevancia en comparación con otras conductas. También afecta el estado anímico. Las emociones, llámese un mal manejo de emociones, una desregulación, está asociado justamente a que las personas quizás por este malestar acudan a una adicción comportamental o tecnológica para aliviar ese malestar. La tolerancia en el sentido de que hay un incremento, ¿no? Que a veces requiere, por ejemplo, subir, aumentar las horas de uso, las horas de la actividad en sí. Y es muy semejante la sintomatología física, biológica y emocional en respecto al famoso síndrome de abstinencia o el comportamiento que sucede ante la interrupción que alguien quizás deja de hacer dicha actividad. Y bueno, obviamente esto va a afectar áreas, ¿cierto? Áreas del individuo y obviamente su afectación personal, emocional, de ámbitos educativos, laborales, obviamente muy afectado. Y bueno, la conducta en sí es difícil de poder romperla en el sentido de terminar la conducta y dejar de hacer, ¿no? Hay una alta posibilidad de repetir la conducta, de que esta conducta puede ser recurrente o crónica al respecto. Entonces, de alguna manera vemos aquí que hay una cierta similitud entre una adicción comportamental y química, que es motivo de estudio al respecto. Más aún cuando quizás la tecnología entra en análisis. A ver, decía aquí entonces, cuando la tecnología entra, ¿no?, en discusión, de alguna manera va a incrementar la gran probabilidad de que pase esta problemática. Ahora nos preguntamos lo siguiente, entonces, ¿no? ¿Cualquier conducta podría ser adictiva? Es un debate importante a nivel académico. Ya desde los años 90, la última década también en su momento. ¿Qué comportamientos podrían ser adictivos? ¿Cualquier conducta lo podría hacer? Vamos a encontrar quizás que vamos a ver variables biológicas, psicológicas, sociales, que pueden incrementar esa probabilidad. Se plantea, por ejemplo, aquí quizás una lista de elementos que pueden acercar, ¿cierto?, a que la persona enganche con esta conducta problemática. Por ejemplo, el acceso a la misma, ¿no? ¿Cuál es esa disponibilidad a que la persona se relacione con ese comportamiento? Porque finalmente aquí hay una relación, así como pasa en las drogas aquí, ¿no? La relación sujeto-actividad. Sujeto-actividad a ejecutar. Esta falta, pérdida progresiva de control, ¿no? Por un lado, quizás en la incapacidad para detener la conducta, o por otro lado, quizás en la capacidad de poder parar la conducta en sí, ¿no? A veces se plantea, no lo voy a hacer unos días, pero nuevamente reinciden o hacen la conducta de manera compulsiva. Se encontró también que en la adicción psicológica hay mucha búsqueda de un placer inmediato, al momento. Entonces,
Bajo esta cultura hedonista de buscar satisfacción inmediata sería otro factor de riesgo que muchas personas pueden tener y esto obviamente puede desencadenar que la conducta genere un problema mayor. La tecnología, la era de la información ha traído realmente muchas parafernalias. Todo el sistema que rodea, por ejemplo, pensemos un momento en los medios de comunicación, en la difusión de la información, en cómo quizás hoy en día, a partir de medios más masificados, como quizás redes sociales, se toma en cuenta que el tema es mucho más amplio. Estamos realmente todo el día bombardeados, un sistema informativo y obviamente por conductas propias de cada uso tecnológico que hagamos a un instrumento, una herramienta, un servicio. Bueno, entonces, en ese camino se plantean conductas importantes a revisar. Quizás se puede pensar en esta clasificación que se encuentra en un libro de autores como es Elizardo Becoña en su momento y también Enrique Cheburúa, que plantean, miren aquí, conductas relacionadas a los instintos. Se hablaría quizás de una ingesta alimentaria, de una adicción al sexo en sí mismo, o quizás conductas en el enfoque de hablar de actividades socioculturales. A la adicción al trabajo, por ejemplo, adicción a las compras, el uso excesivo de videojuegos, teléfonos, redes sociales, en fin, una lista amplia al respecto. Y finalmente, quizás conductas que tienen que generar algún tipo de tensión o afectación en el estado emocional, ¿no? Quizás deportes extremos, vigorexia, entre otros. Esto ha sido siendo revisado, debatido, pero se ve de alguna manera que hay más casos de prevalencia en algunos temas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, quizás las adicciones muy usadas en el ámbito de la tecnología, repito. Ahora, he elegido hoy día hablar un poco de juego, apuestas virtuales, edición a Internet, redes sociales, como quizás los temas de más alcance, de mayor relevancia. Entonces, antes de hablar de juegos virtuales, brevemente hablo sobre el juego patológico, que es quizás la conducta, perdón, o es la conducta adictiva de mayor prevalencia, ¿no? Es lo que más se encuentra en casos clínicos a nivel de atención de una decisión, repito, psicológica. Y bueno, se ve, por ejemplo, cómo esta conducta obviamente genera una problemática importante que obviamente altera el control personal, que hay una afectación en salud mental y que ya OMS ha dado indicadores importantes que este comportamiento generaría un impacto importante similar, repito, a una adicción química, ¿no? Donde quizás el aspecto de la relación sujeto-instrumento, llámese una máquina, llámese una actividad de azar o de juego, genera esta relación, repito, de conflicto. Ahora, la etiología se puede revisar quizás a partir de estudios, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un jugador? Llámese un ludópata, por ejemplo, como tema de revisión. Aquí es importante dar un aporte de caso, ¿no? Muchas personas hacen un juego de manera social o recreativa. Otros quizás de manera habitual. Pero lamentablemente un grupo de estos tiene mayores factores a hacer juego patológico. Es decir, no todo el mundo que juega es ludópata. Hay niveles de riesgo, hay perfiles de jugadores, pero sí se va a encontrar que el grupo de ellos quizás tiene esta disponibilidad a hacer un juego, repito, patológico problemático. Entonces, en este tema de juego quizás, para un poco contar lo que es juegos virtuales y tecnología, se ven las clásicas fases del juego patológico, ¿no? Que ya se plantea, miren usted, hace mucho tiempo, ¿no? Usted aquí, miren usted, planteaba el aporte de las famosas 3 etapas, momentos para el juego. Esta fase inicial de ganancia, que es la fase de enganche, ¿no? Cómo una persona se inicia en el juego, quizás con una mirada más experimental, vivencial, prueba entre comillas, hace la apuesta y gana. Entonces, esa fase de ganancia inicial le genera altas expectativas y la falsa creencia que quizás tiene alguna ventaja, algún don, alguna habilidad especial, qué sé yo. El juego empieza a ser frecuente y en ese contexto la pérdida aumenta, porque finalmente se hace una
revisión en el tema del juego, se encuentra que la fase de pérdida es mucho mayor. Entonces, esa fase de pérdida hace que el usuario piense en su idea de mente que quiere recuperar, que quiere regresar a la buena racha. La fase de pérdida se hace más frecuente, más crónica, más problemática, y aquí posiblemente tendría ya indicadores de una adicción para finalmente quedarse en la fase de desesperación, ¿no? Cuando ya hay una pérdida total de autocontrol a nivel económico y obviamente esto genera un impacto en la vida del usuario, ya que se puede hablar de una ludopatía previamente establecida, con todo lo que esto aplica. Esto de manera semejante, muy semejante, repito, sucede también en una adicción de corte virtual, como se ve ahora. Pero bueno, yo decía, ¿no? No se encuentran jugadores únicos. Vamos a encontrar las amplias tipologías. Y sí, bueno, el juego, entre comillas, responsable es quizás lo que uno espera hacer, ¿no? Pero obviamente se encuentran ahí aspectos jurídicos, legales, sociales, económicos que pueden hacer una regulación. El tema es que una persona que inicia el juego podría tener una aptitud hacia un juego regulado, controlado, o lamentablemente quizás un riesgo a hacer un juego problemático. Y obviamente hoy en día con tanta tecnología o disponibilidad, no sabemos. Quizás muchas personas que tienen esta disposición, esta vulnerabilidad, pensando quizás que el juego es una forma de obtener dinero fácil. Entonces, la gente se engancha al respecto, sale del juego controlado hacia, repito, un juego problemático. Este cuadro interesante un poco hace la clasificación, ¿no? Para quizás en una entrevista, evaluación, uno pueda diferenciar la tipología del usuario, ver quizás cuál es la finalidad. ¿Juega por diversión o juega para conseguir dinero y salir de una deuda o un problema? ¿Juega en un tema más recreativo en compañía de personas? ¿Está jugando prácticamente solo, buscando invertir, recuperar y ganar dinero rápidamente? Entonces, esto un poco nos pone en atención quizás entender cómo cada gobierno, país requiere políticas de regulación, normativas, por ejemplo, al respecto, en manejo de la publicidad, difusión, restricción y todo lo que esto un poco atañe al respecto. Y bueno, ya entrando así un poco al tema de la presentación, las tecnologías, yo decía, han llegado y han hecho una revolución. O sea, hay un antes y después de la tecnología. Si antes había un riesgo de juego a partir que el usuario acudía a un casino, a una casa que llaman máquinas tragamonedas, hoy en día con el mundo digital hay una mayor disponibilidad y un mayor acceso. Pues a partir de la tecnología, llámese aplicativos, llámese el uso de un celular, una tablet, uno puede tener la disponibilidad 24 horas al día y en cualquier lugar. Solamente bastaría tener conectividad a Internet. Entonces, esto ha generado toda una revolución. Y obviamente hoy en día uno revisa mucha publicidad en los medios, en los deportes, sobre todo en el tema de las apuestas deportivas como un tema de mucha escalada. Por ejemplo, estos temas se han visto mucho ya en países europeos hace 10, 15 años y aquí hay toda una ola, ¿no? En Latinoamérica, en contexto actual, donde se ve mucha publicidad, repito, lo que implica el uso del juego virtual a través de apuestas virtuales asociadas al deporte, por ejemplo. Entonces, ¿es un tema de uso? ¿Es un tema quizás de recreación o es un tema problemático para algunas personas? Esto generaría entonces una discusión importante, ¿no? ¿Cuál es la acción de los gobiernos, por ejemplo, en la parte preventiva o regulatoria? Se ha revisado, por ejemplo, en estudios a partir de estos datos que las casas de apuestas, por norma o ley, están reguladas, pero a veces están fuera de los países en los cuales están los usuarios. Están en, entre comillas, paraísos fiscales, no hay una regulación al respecto y finalmente queda ahí un poco un vacío legal de quiénes son las personas o las entidades responsables de la regulación de estas temas. Bueno, entonces vamos a encontrar datos importantes respecto al juego y la problemática que esto aplica al respecto. Viendo quizás aquí los perfiles,
las tipologías en cada uno de los casos. ¿Qué podría llevar a que una persona, repito, pueda jugar con mayor frecuencia o no al respecto? Y esto generaría finalmente una problemática mayor. Entonces, ahí quizás hay que pensar en acciones, procedimientos para trabajar, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, este reporte, ven ustedes de Latam, que dice una gran apuesta, el mercado latino, cierto, está en pleno auge de desarrollo. Posiblemente por el tema de la gran difusión, la masificación y la tecnología como herramienta ha llegado a esto. Más aún, ¿no? Se ha sumado, por ejemplo, que se aplica aquí, en esas problemáticas, hay una falta de regulación respecto a la publicidad y todos los temas que pueden generar que muchas personas, repito, en Latinoamérica, incrementen el tema del juego. ¿Qué sucede quizás cuando se juntan dos elementos, ¿no? El deporte como actividad placentera, como actividad recreativa y el juego. En este match, en este emparejamiento, obviamente ha habido un elemento que ha potenciado el problema. Ha habido la posibilidad y la capacidad en su momento entonces que el juego como una actividad, repito, recreativa, lúdica, de pasatiempo, se asocie al juego. Y esto obviamente genera una problemática mucho mayor. Y sí, bueno, en esa lista de deportes posiblemente uno de los más requeridos es el fútbol. Y obviamente aquí en Latinoamérica hay mucho deporte futbolero. Por lo tanto, quizás se encuentran los elementos básicos para que toda esta ola de juego empiece a aparecer con mayor incidencia o problemática. Esta encuesta estuvo interesante revisarla. Lo trabajé por un estudio hace unos años que plantea, por ejemplo, quizás cómo estamos en Latinoamérica, tomando en cuenta que implica a la pregunta, ¿has realizado alguna vez alguna apuesta? Y aquí se plantea, por ejemplo, miren ustedes, reporte por países, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. Tomando en cuenta lo que esto aplica es quizás la revolución tecnológica y hay un hito importante, que fue la pandemia, ¿no? La pandemia COVID hizo que muchos de nosotros estemos más cercanos a la tecnología, a la virtualidad, a la era digital. Entonces, esto fue un elemento importante que hizo que mucha gente quizás empiece a incrementar actividades de ocio en modalidad virtual. Entonces, por lo tanto, se ve quizás que ha habido aquí un tema importante que requiere una actuación, un trabajo de prevención, de política pública al respecto. Bajo la mirada clínica, uno puede pensar, ¿no? Bueno, tratamiento, terapia, abordaje terapéutico. Probablemente el tema es mucho más macro, porque las adicciones, como sabemos, son un problema de salud pública. Implican, obviamente, niveles mucho más amplios que solamente trabajar en un consultorio, centro, clínico, hospital. Es un tema, obviamente, mucho más grande que eso. Ahora, no solamente entonces aparecen las adicciones como juegos virtuales o apuestas virtuales. También la tecnología ha traído, por ejemplo, la posibilidad que cada vez se incrementen los juegos llamados hoy en día los videojuegos, en línea, fuera de línea, virtuales. Esto obviamente que hace que ha habido toda una revolución al respecto. En el amplio campo de los videojuegos, para quizás pensar, diríamos que la tecnología es el instrumento, es el medio por el cual una persona hace una relación problemática con un aparato, un software, un equipo. Entonces, esta hora quizás frente a la computadora, ¿cierto? En una acción lúdica, podría quizás ser un pasatiempo, algo recreativo, pero también lamentablemente quizás en algunas personas puede ser un problema. Igual pasa entonces aquí, ¿no? Que muchas personas usan el videojuego como una actividad de pasatiempo, recreación u ocio, pero habrán algunas que finalmente harán esta adicción, ¿no? Harán que la frecuencia, la duración, la intensidad sea mayor y por lo tanto se genere un problema al respecto. Y entonces aquí el reto va a ser diferenciar, ¿no? Quiénes sí, quiénes no. Y cómo a nivel de prevención con niñez, adolescencia, que son obviamente ahora estos chicos que vienen, la nueva generación, nativos digitales,
pueden trabajar el aspecto de la prevención de una adicción a videojuegos, entre otros. Ya, por ejemplo, aquí ven ustedes que el DSM-5 postula, ¿cierto?, la implicación de lo que es el juego patológico por un lado y también el juego por internet o las adicciones por al videojuego, como ya se plantea en el CIE 11, ¿no? La adicción, repito, a los videojuegos. En etiología se puede revisar mucho. ¿Qué puede ser que una persona quizás tenga esta disponibilidad de acceso al videojuego y haga este enganche hacia una conducta adictiva? Igual que en otras conductas, ¿no? La adicción se explica bajo una teoría multicausal. Quizás el famoso modelo biopsicosocial, quizás los factores de riesgo que pueden ir apareciendo. Esto implica quizás la comprensión de la problemática para entender cómo el juego podría ser un elemento a revisar que pase de un lado recreativo, porque obviamente el juego en la historia de la humanidad cumple una función de recreación, de disfrute, de ocio. El tema es que la tecnología esté asociado y esto genera que quizás muchas personas por su perfil psicológico u otros elementos asocian al juego ya como una conducta problema. Dice aquí, por ejemplo, deficiente regulación de la recompensa. El ser humano está siempre en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? De la gratificación, el placer, dice la terapia, ¿no? Buscamos el placer, la satisfacción y estamos huyendo del malestar o el dolor. Es a veces nuestra propia naturaleza. Entonces, quizás este reconocimiento inmediato con toda esta parafernalia que implica la tecnología, donde hoy en día en línea uno puede jugar con personas a nivel mundial, ¿cierto? Genera quizás un elemento de mayor posibilidad, más la masificación, más que hoy en día el Internet como herramienta, repito, se ha masificado, lo cual es un factor importante, pero obviamente el tema es el uso de, más que poner quizás que sí, esta conducta puede ser problemática en el uso de la tecnología. Bueno, aquí se puede ver finalmente hay un estudio interesante que reporta que va a haber una lista de factores de riesgo que son más frecuentes y asociados, repito, a la desregulación emocional, ¿cierto? Y quizás a una disminución de la valoración de las personas respecto a su estado de ánimo. Acá quizás se requieren más estudios para tomar en cuenta qué se podría hacer para la conclusión de esta problemática. Bueno, redes sociales. La información, la tecnología ha traído nuevos desafíos y hoy en día también se toma en cuenta el uso amplio y masificado de las plataformas sociales. Diga, obviamente, esta conectividad digital que genera obviamente un esfuerzo para entender quizás el uso y por qué algunas personas podrían tener un factor quizás de un uso problemático y por qué no a veces adictivo, lamentablemente. Bueno, la tecnología está ahí, tiene su función, ¿cierto? Que es muy amplia. Mensajería, noticias, comunicación, en fin, el tema es muy amplio. Quizás ahí se tome en cuenta que la red social es una tecnología actual en la cual tenemos que adecuarnos. Y aquí el debate sería, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Un uso académico, un uso social, un uso recreativo, y cómo quizás el tiempo que pasamos en la red social es un indicador. Entonces, esto permite quizás hoy en día que en el mundo virtual se crea toda una cosmovisión de lo que se aplica respecto al uso, repito, de la tecnología en ese contexto. Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, en fin, TikTok son quizás muchas o unas de las principales plataformas que aparecen en los jóvenes y adultos en general. Estamos siempre interactuando. Y es un tema importante, repito, revisar para ver quizás la comprensión de esta problemática, en el sentido quizás que la red social es mala o es mala la persona que la usa o la regulación. ¿Cómo que se puede esto diferenciar y no pensar que cualquier tecnología es patológica? Sería obviamente un tema que estaría, digamos, sería una idea no correcta al respecto.
Entonces, vemos aquí, por ejemplo, estudios a nivel mundial. Ven ustedes que incluyen quizás el uso de la red social a nivel mundial, tomando en cuenta la población, ¿cierto? También ustedes en zona urbana, cuánto lo están usando, casi 57.2%, ¿cierto? ¿Quién tiene un equipo móvil? Si ven ustedes, tomando en cuenta la cantidad de la población igual, el uso de Internet. Entonces, ¿esto qué genera? Que hay una masificación progresiva de la tecnología. Y obviamente eso que nos indica que la sociedad ha cambiado. Estamos migrando, ya somos una sociedad digital, con la tecnología como parte de la vida. Por ejemplo, esta ponencia que estamos haciendo virtual, hace obviamente décadas era imposible, ¿no? Hoy en día la tecnología nos trae fortalezas, oportunidades, y quizás aquí es el hombre, ¿no? La persona, cómo usa, repito, esta herramienta. Hay un poco de debate al respecto. Entonces, quizás dice aquí, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que en redes sociales equivale más o menos 70% de la población mundial. Entonces, hay un uso importante del mismo. Viene aquí quizás la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿O no hay un problema al respecto? El tiempo promedio, ¿cierto? Que usamos una red social, por ejemplo. Tomando en cuenta quizás lo que esto se aplica hoy en día. Miren ustedes esa curva de ascenso ligera del tiempo que usamos una red social hoy en día. Ven ustedes, por ejemplo, la comparación entre el año 2013 y el 2022. Yo les preguntaría a ustedes, que están aquí conmigo en la sala, escuchando, ¿cuántas horas pasa usted en la red social? ¿Se ha fijado al respecto? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha analizado? Por ejemplo, hoy en día hay celulares que tienen la posibilidad que te hacen un reporte, ¿no? Un reporte del uso del tiempo. Y quizás puedes ver tú en tu celular cuántas horas, cuánto tiempo, perdón, le has dedicado a la red social. A ver, quizás es un indicador de ese tiempo. ¿Es un tiempo para qué? Un fin recreativo, un fin laboral, porque hoy en día también lo usamos para muchas actividades. Entonces, también aquí está el Internet, ¿no? Yo decía, ¿es la herramienta el problema o es la relación que hace la persona con la herramienta, con la tecnología? Quizás la idea básica sería acá pensar que existe en muchas personas un uso funcional o perdón, un uso adecuado del tema y sí, bueno, habrán personas que le den uso inapropiado. Entonces, finalmente pareciera que la relación que hacemos con la tecnología sería el problema. Hay usuarios que lamentablemente por su perfil propio hacen una relación, repito, problemática con la tecnología y esto ya tendría un problema mucho mayor. Un tema importante también a considerar es que la tecnología no es mala. Digamos que es una herramienta, ¿no? Un mundo de oportunidades. Y hay que tomar en cuenta quizás esa revisión crítica, ¿no? También ha pasado algo importante, ¿no? En esa búsqueda de poner a todo el término adicción, hay un gran elemento que pone a todos en reflexión. Existe un riesgo de patologizar cualquier actividad de la vida. Entonces uno ve, por ejemplo, ahí quizás de que uno piensa que cualquier conducta podría ser adictiva. Y eso quizás hay que saberlo delimitar, ¿no? ¿Qué es adicción y qué no es adicción? Entonces genera ahí quizás un poco el debate a nivel técnico, ¿no? ¿Hablamos de cualquier conducta adictiva o habría que definir un poco lo que es una adicción desde el marco comportamental, psicológico, para encontrar quizás una mejor respuesta al tema? Este, Ahí, por ejemplo, autores hablan de tener mucho cuidado con el riesgo de que es famoso sobrediagnóstico, cualquier conducta. Y pasa, ¿no? Quizás en el lenguaje coloquial de las personas hablan, ¿no? Adicción, cualquier cosa. Y eso obviamente genera quizás una confusión. Entonces, de alguna manera, los que trabajamos en el ámbito clínico, terapéutico, y los investigadores obviamente, toman esto en cuenta para poder diferenciar una conducta de otra y no caer en ese error. Bueno, una evaluación, entonces, en una adición tecnológica tiene similitudes y diferencias con una adición química. Quizás aquí está un poco la parte general. Va a ser importante hacer una evaluación del caso
para ver quizás la tipología, la relación de la persona con la tecnología en sí, sea cual sea un aparato, sea un equipo, sea un software, etcétera, y hacer una perfilación para llegar a un diagnóstico presuntivo, clínico, comportamental, psicológico, etcétera, y diseñar una intervención específica para este perfil. Ahora, aquí es algo importante que yo siempre menciono. Muchas personas usamos tecnología, pero habrá un grupo de personas que sí, bueno, lamentablemente por sus propias características haría la posibilidad, o la probabilidad, perdón, de hacer una conducta problema. Y ahí hay que trabajar mucho en la parte terapéutica y de intervención. Entonces, ¿qué se podría tomar en cuenta al respecto? Quizás ver de qué adicción hablamos. Como el tema es tan amplio, se puede pensar quizás en esta adicción tecnológica que se plantea. ¿Es una adicción o son adicciones? A veces uno encuentra esto, ¿no? Usuarios vienen al servicio quizás y plantean más de una conducta de problema, por ejemplo. El contexto, circunstancias en las cuales se da la conducta, por ejemplo, quizás se ha habido la posibilidad que el usuario ha intentado, ¿no? Ha intentado dejar esta conducta. Ahí viene un poco el debate quizás de la parte práctica, terapéutica que se plantea. Si hay intentos previos, es decir, él ha tenido la posibilidad de intentar, repito, este comportamiento y la terapia, de intervención quizás clínica, psicológica, médica, en algunos casos, va a ser aquí muy importante. La motivación, igual que en el tema de lesiones químicas, ¿no? Hablar de motivación al cambio, entrevista motivacional, hablar del modelo de Prochaska de Clemente, obviamente es importante, ¿no? Ver quizás ahí los estadios, procesos, niveles de cambio, para que una persona genere un, diríamos, este giro, ¿no? Esta deshabituación física, psicológica sobre todo, para dejar, repito, una conducta adictiva, como en este caso una adicción psicológica. Bueno, entonces, la terapia también se plantea de manera muy parecida, ¿no? Busquemos siempre terapias que tengan evidencia científica, ¿no? Que es algo muy importante hoy en día. Siempre tenemos este giro, ya hace varias décadas, de buscar tratamientos psicológicos, en el caso de los terapeutas, que se basen en evidencia, que tengan resultados de eficacia, efectividad, eficiencia, que hoy en día es el boom, ¿no? Una psicología científica es algo hoy en día muy promovido. ¿Qué hacer para que el cliente pueda iniciar, continuar y terminar la terapia con uno? ¿No? Con el enganche terapéutico, que esto obviamente aplica en todo tipo de intervención. Y bueno, igual que en una adicción química, ¿no? El fondo de todo sería cambiar ese estilo de vida para que la persona haga una conducta prosocial incompatible con la vida anterior, entre comillas, que generaba obviamente un uso problemático de una adicción, en este caso tecnológica, por ejemplo. Bueno, entonces la terapia implica un reto de diseñar un plan de trabajo específico, diferenciado, viendo quizás ahí lo que implica las terapias más recomendadas para casos, repito, de adicciones comportamentales asociadas a estos temas. Entonces, vamos a encontrar también una gran oferta de psicoterapias, posiblemente el modelo conductual, ¿cierto? Con la terapia conductual, cognitivo-conductual y ahora contextuales, genera una oferta de terapias para adicciones que han cobrado una importante relevancia. Y esto es un tema muy actual, ¿no? En las últimas décadas se encuentran estudios como el que hice en pantalla, las tendencias, ¿cierto?, en psicoterapia, a partir de una revisión, por ejemplo, aquí, que es un estudio geométrico que nos plantea en las últimas décadas los principales enfoques terapéuticos que usan las personas que hacemos intervención clínica, por ejemplo. Y el modelo, obviamente, conductual, cognitivo, conductual y contextual es una oferta importante de atención terapéutica. Ahora, no podemos dejar de pensar en APA, ¿cierto? Lo que APA plantea siempre a partir de las recomendaciones, las terapias. Vamos a poner aquí en la página web de APA, la división 12, ¿cierto? Y vamos a encontrar ahí quizás las recomendaciones de los principales tratamientos también en el ámbito de las adicciones. Entonces, es bueno siempre entrar a la página web, revisar qué se encuentra en el ámbito, repito, de las conductas adictivas.
Ahora, manuales, guías, hay varios, pero quizás aquí por un tema de tiempo solamente comporto algunos de ellos. Quizás luego me pueden dar permiso para compartir su documento el equipo que organiza la actividad. Por ejemplo, una guía importante para la parte clínica es esta guía que ha salido hace un año, española, que implica quizás cómo hacer la intervención clínica con usuarios que tienen un servicio con una visión comportamental. Eso plantea quizás, por ejemplo, cómo trabajar redes sociales, una adición a apuestas virtuales y en general toda edición comportamental. Un documento importante a revisar. Está en la web también, usted lo puede buscar que ponga el nombre al respecto, si no por ahí un correíto les mando el documento requerido. También esta guía de edición comportamental, muy trabajada también para profesionales que trabajamos en el ámbito de las adicciones, es recomendada, ¿cierto? Y te plantea, ¿no? Quizás la revisión histórica, técnica de lo que es una edición comportamental para que nos dé lineamientos en el trabajo de terapéutico, que es también, repito, muy importante. Bien, finalmente para ir cerrando el tema, que ya lo veo que está ganando. A ver. Se recomienda el uso del modelo conductual, cognitivo conductual o contextual en el manejo de las adicciones solamente, esto obviamente con un entrenamiento básico, ¿no? O yo hasta diría avanzado, ¿cierto? El terapeuta, llámese un psicólogo o psiquiatra, requiere un entrenamiento obviamente para la aplicación de psicoterapia en adicciones, y más aún en una adicción comportamental, donde vamos a encontrar semejanzas, diferencias respecto a las lesiones químicas. Entonces aquí están los modelos básicos de la terapia, perdón, terapia de conducta, terapia cognitivo-conductual y el modelo contextual propiamente dicho. Bueno, por un tema de tiempo y un poco explicar las técnicas, pero veo que ya ahora me está ganando. Así que nada, yo hasta aquí me quedo con el tema. Espero que la presentación haya sido para ustedes provechosa y siempre a su disposición y obviamente agradecido por el tiempo que me da este Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. A todos, gracias por el tiempo y a la disposición de las preguntas que ustedes requieran. Muchas gracias por el tiempo. Doctor Solano, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Abrimos el foro a nuestros asistentes. En caso de que hubiera alguna duda, pregunta, las pueden escribir en el chat. No veo en este momento ninguna, pero damos algunos segundos para ver si alguien tiene algún comentario. Tenemos aquí en el chat una pregunta. Sonia Bernal nos pregunta si hay algún programa para maestros en esta problemática conductual. Ujú. Gracias por la pregunta. Sí, se encuentran, por ejemplo, hoy en día ya unas guías en el ámbito educativo para hacer prevención del uso adecuado de la tecnología, digamos, con niños y adolescentes. Eso ya existe obviamente al respecto. Ahí quizás de repente se puede compartir en su momento alguna guía. Hay guías, por ejemplo, españolas que he revisado en su momento, obviamente por el idioma, que pueden ser útiles para la parte aplicativa, ¿no? Como quizás a los infantes les enseña el uso adecuado de la tecnología y también a los padres en el aspecto de la consejería previa, para no esperar obviamente que la conducta tenga una problemática mayor a futuro. Muchas gracias, doctor. Por acá también nos pregunta José Soria si existe alguna clínica especializada en adicción a las tecnologías y en específico a los videojuegos. No es o sea, se encuentra atención especializada en ámbito ambulatorio, pero como clínica así única, no. Por ejemplo, en Lima les comento, hay una clínica para trabajar videojuegos, pero es poco frecuente que haya, digamos, una clínica única que trabaje en una edición específica.
Sí se encuentran, por ejemplo, quizás unidades que tienen un área de servicio de atención ambulatoria, ¿no? Pero yo recuerdo en su momento, de repente en otros países que sí, ¿no? Hay quizás tanta demanda de atención, incluso el Estado lo implementa. Y en el contexto, le digo, peruano, no tenemos esa posibilidad todavía, pero sí quizás en ámbito privado hay unas ofertas de atención en lo que es ámbito de hacer la deshabituación psicológica en una edición, repito, tecnológica. Eso. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. También por acá, Reina González agradece la ponencia y también tiene interés en saber si en niños menores se puede hacer manejo de redes. Totalmente. La prevención es el elemento clave, obviamente, en adicciones, así como hay una prevención a drogas, también una prevención en acciones comportamentales. Es algo que ya, como comentaba hace un momento, está apareciendo con mucho auge. Entonces, quizás ahora hay que trabajar la prevención general de las adicciones, no solamente a drogas, sino obviamente a conductas de riesgo, como en este caso, el uso de la tecnología. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. También por acá en las preguntas, Jorge Pablo Flores Alomía nos pregunta, según su experiencia, ¿cuáles son los tratamientos que usted recomendaría para pacientes en adicción de sustancias psicotrópicas, segunda generación o tercera generación? Y en todo caso, ¿cuáles serían? Gracias. Mira, me parece que los modelos conductuales, como comentaba, son la primera línea de acción, ¿no? Quizás solamente es importante que el terapeuta se entrene, ¿no? En el modelo, llámese conductual, cognitivo conductual o contextual. Hay mucha evidencia científica al respecto que el modelo conductual, cognitivo conductual tiene, digamos, ya décadas de investigación en drogas. Y también ya hace una década hay investigación seria que nos plantea que el modelo también contextual lo está haciendo. Entonces creo que la idea sería formarse en los modelos y pensar quizás en una escuela terapéutica en el tema de servicios solamente y un poco trabajar la parte clínica. Hay semejanzas y veces en los modelos es cierto, conductuales, contextuales, pero creo que va en esa línea. Por ejemplo, en el modelo contextual, ACT, DBT ha hecho un aporte importante en el ámbito de las adicciones. Muy bien. Gracias, doctor. Por acá también Erika Gutiérrez agradece la ponencia, pero le queda la duda, ¿qué pasa con la adicción a la televisión? Televisión. Sí, A también. la Claro, televisión. claro. No lo he puesto, pero hay como una lista de 15 actividades. Y también está el tema de la televisión, que tiene que ver quizás con el uso excesivo. O, por ejemplo, hoy en día con el tema de los famosos maratones que se hacen en los streaming. Sí, es también respecto. Cualquier conducta podría ser adictiva, como repito, genera los criterios que plantean los autores en una decisión comportamental. Quizás hoy en día no es tan frecuente, pero a veces ya en unos casos quizás en el cual se ve una actividad con un aparato, en este caso como la tele, que generaría un riesgo a pensar en una conducta problemática o adictiva. Y ahí también igual hay que hacer un trabajo de deshabituación psicológica. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a leer dos últimas preguntas. Nos pregunta am, Alfredo Vargas Pineda, pregunta cómo funciona la adicción a la pornografía por móviles. Lo de pornografía sería toda una clase. Yo tengo ya unos casos de la verdad que es toda una porque hay que diferenciar de una edición al sexo a la pornografía, tomando en cuenta que la pornografía implica esta relación, ¿no?, con la tecnología y el placer sexual. En este caso hay un perfil importante de quien hace edición a la pornografía, en el cual quizás hay una afectación psíquica al respecto, y por otro lado esta conducta compulsiva, ¿no? Generaría, como digo, todo un tema para pasar con otros en su momento, pero quizás si alguien está interesado me puede mandar un correíto y le mandaría un poco una información que tengo al respecto. Incluso tengo ahí una clase de adicción a la pornografía, que la verdad que son temas diferenciados, obviamente, que más pasan en hombres que en mujeres. Pero sí, un tema muy actual. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. También por acá tenemos una pregunta que dice, si la prevención de esta adicción se le puede solicitar al adicto que exponga el tema para confrontarlo. Diríamos que en psicoterapia vamos a encontrar estrategias. El confronte, como entiendo la pregunta, usualmente no es el método más recomendado. Eso quizás se trabajaba mucho en su momento, en los años 60, 70. Hoy en día hay métodos un poco más persuasivos al respecto, salvo excepciones, pero creo que hoy en día vamos a
mejor girar por menos más de tipo, repito, de persuasión de caso. Obviamente la idea es que la terapia genere que el usuario reconozca el problema. Es el paso inicial para cualquier conducta. ¿Cierto? Que reconozca el problema sería el punto clave para obviamente hacer el inicio del cambio. Muy bien, doctor. Con eso Muy damos bien. fin a las preguntas del público. En este momento vamos a proyectar